Rodrigo Salazar estaba de pie frente al ventanal de su oficina en Polanco, con las manos metidas en los bolsillos de su traje italiano, observando cómo la Ciudad de México se extendía ante él como un monstruo de concreto y luces. Acababa de tomar la decisión más importante de su vida y todos en su familia lo miraban como si hubiera perdido la cabeza. «¿Estás completamente loco, Rodrigo?». La voz de su madre atravesó el aire como un cuchillo. «Valeria Castro, la nieta de la familia Castro, ¿la rechazaste por una empleada de tienda departamental?». Rodrigo cerró los ojos. Habían pasado apenas 3 horas desde que había dejado plantada a Valeria en el restaurante Pujol, uno de los más exclusivos de la ciudad. Podía imaginarse perfectamente el escándalo que habría causado. Valeria Castro no era el tipo de mujer a la que se rechazaba públicamente. Venía de una de las familias más poderosas de México, había estudiado en el Tecnológico de Monterrey, hablaba 4 idiomas y tenía un doctorado en finanzas internacionales. Era, en todos los sentidos, la candidata perfecta para convertirse en la esposa del heredero del Imperio Salazar. Pero Rodrigo había elegido a Camila Herrera, 26 años. Trabajaba en el mostrador de perfumería de Liverpool en Insurgentes. Vivía con su abuela y sus 2 hermanos menores en una casa de interés social en Ecatepec. Tomaba el metro todos los días durante casi 2 horas para llegar a su trabajo. No tenía título universitario porque había tenido que dejar la escuela para ayudar a mantener a su familia cuando su madre murió. «No vas a entender, mamá», respondió Rodrigo sin voltear a verla. «Nadie va a entender. Tienes razón. No entiendo». Su madre, Sofía de Salazar, se acercó con sus tacones Louboutin resonando contra el mármol del piso. «Tu padre construyó este imperio desde cero. Tú tienes la responsabilidad de mantenerlo, de mejorarlo. Necesitas una esposa que esté a tu altura, alguien que comprenda este mundo, que tenga las conexiones correctas». «¿Conexiones?». Rodrigo finalmente se volteó y su madre se sorprendió al ver la intensidad en sus ojos. «¿Eso es lo que buscas? ¿Una fusión empresarial disfrazada de matrimonio?». «Busco tu futuro, Rodrigo. El futuro de esta familia». Lo que su madre no sabía, lo que nadie sabía, era por qué realmente había elegido a Camila. Y cuando lo supieran, cuando finalmente entendieran la verdad, todo cambiaría. Pero ese momento aún no había llegado. Todo había comenzado 6 meses atrás, cuando su padre, don Ernesto Salazar, lo había llamado a su despacho con una expresión grave que Rodrigo no le había visto desde que era niño. «Siéntate, hijo», le había dicho, señalando la silla frente a su escritorio de caoba. Rodrigo había obedecido, sintiendo cómo un nudo se formaba en su estómago. Su padre nunca era tan formal a menos que algo grave estuviera sucediendo. «Voy a serte franco», don Ernesto había entrecruzado las manos sobre el escritorio. «Los médicos me dieron 6 meses, tal vez 1 año si tengo suerte. Cáncer de páncreas, etapa 4. El mundo de Rodrigo se había detenido en ese momento. Su padre, el hombre que siempre había sido una fuerza de la naturaleza, invencible e inquebrantable, estaba muriendo. «Papá, no hay tiempo para lamentos, Rodrigo», don Ernesto lo había interrumpido. «Necesito asegurarme de que todo quedará en orden cuando yo no esté, y eso incluye tu futuro. Necesitas sentar cabeza, casarte, tener hijos. La empresa necesita estabilidad, continuidad». «Pero papá, aún puedo...». «Escúchame bien, hijo. He trabajado toda mi vida para construir este imperio. Empecé sin nada, vendiendo tacos en un puesto ambulante en Tepito. Me rompí el lomo, sufrí humillaciones, pasé hambre. Todo para que tú y tus hermanos tuvieran lo que yo nunca tuve. Pero el dinero cambia a las personas, y temo que te haya cambiado a ti». Rodrigo había querido protestar, pero las palabras de su padre tenían un peso que lo obligaba a escuchar en silencio. «Quiero que te cases, Rodrigo, pero quiero que elijas bien. He visto cómo vives, las mujeres con las que sales. Todas vienen del mismo molde, bonitas, educadas, de buena familia, pero vacías. Buscan tu dinero, tu apellido, tu posición. Ninguna te ama realmente a ti. ¿Y cómo se supone que encuentre a alguien real en el mundo en el que vivimos?», había preguntado Rodrigo con frustración. Su padre había sonreído con tristeza. «Esa es tu prueba, hijo. Tu madre ya tiene candidatas alineadas para ti. Valeria Castro es su favorita, una buena chica, no lo niego. Pero yo quiero que hagas algo por mí. Quiero que durante los próximos 6 meses vivas de manera diferente.
Sal de tu burbuja, conoce a gente real, del México que yo conocí cuando era joven, y si al final de estos 6 meses todavía quieres casarte con alguien como Valeria, tendrás mi bendición. Y si no, espero que hayas encontrado algo más valioso que el dinero y el estatus. Espero que hayas encontrado lo que yo encontré con tu madre cuando éramos jóvenes y pobres, antes de que todo esto, había señalado alrededor de la lujosa oficina, nos cambiara. Esa había sido la última conversación profunda que tuvieron. 2 semanas después, don Ernesto había empeorado y ahora estaba en el hospital, conectado a máquinas, luchando cada día por mantenerse con vida el tiempo suficiente para ver a su hijo casado. Rodrigo había aceptado el desafío de su padre. Durante los siguientes meses había dejado atrás su Porsche y había comenzado a moverse en transporte público. Había visitado mercados populares, había comido en fondas de la calle, había conversado con gente que jamás había conocido en su círculo social y había conocido a Camila. Fue en el metro Insurgentes un jueves por la tarde. Rodrigo iba de pie, apretado entre docenas de personas en el vagón lleno, cuando una mujer joven había tropezado y casi cae. Instintivamente, él la había sujetado del brazo. «Gracias», había dicho ella, enderezándose y acomodándose el cabello oscuro que llevaba recogido en una coleta. «Estos tacones no son para el metro, pero no tuve tiempo de cambiarme». Rodrigo había sonreído. Ella llevaba el uniforme de Liverpool, una blusa blanca y pantalón negro, y zapatos de tacón que claramente le lastimaban los pies. «Es tu estación», le había dicho él señalando las puertas que estaban a punto de abrirse. «Ay, sí, gracias de nuevo». Ella le había sonreído, una sonrisa genuina que había iluminado su rostro a pesar del cansancio visible en sus ojos. Rodrigo la había visto bajar y desaparecer entre la multitud, y algo en esa breve interacción se había quedado con él. Al día siguiente, deliberadamente había tomado el mismo metro a la misma hora, y ahí estaba ella de nuevo. Durante las siguientes semanas, Rodrigo había encontrado la manera de coincidir con Camila en el metro. Habían comenzado a hablar, conversaciones breves al principio, que se fueron extendiendo hasta que él inventaba excusas para acompañarla más allá de su estación. Le había contado que era consultor financiero freelance, una verdad a medias que le permitía ocultar su verdadera identidad. Camila era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. No hablaba de marcas de lujo ni de viajes a Europa. Hablaba de sus hermanos, de cómo su hermano menor, Toño, soñaba con ser ingeniero, pero no tenían dinero para la universidad. Hablaba de su abuela, doña Lupita, que había criado a los 3 después de que su madre muriera de diabetes porque no podía pagar los medicamentos. Hablaba de sus sueños pequeños pero significativos: ahorrar para comprar una casa más grande, hacer que sus hermanos terminaran la escuela, llevar a su abuela al médico para que le revisaran sus rodillas que le dolían constantemente. Y lo más importante, Camila escuchaba. Cuando Rodrigo hablaba, ella prestaba atención genuina. Le hacía preguntas, se interesaba por sus opiniones, se reía con sus chistes malos. No estaba tratando de impresionarlo ni de conquistarlo con poses estudiadas. Era simplemente ella misma. Después de 2 meses de encuentros en el metro, Rodrigo finalmente había reunido el valor para invitarla a tomar un café. Ella había aceptado, pero solo después de su turno y solo en una cafetería cerca de su trabajo, porque no tenía mucho tiempo. Esa tarde, sentado en una pequeña cafetería de Insurgentes, tomando un café americano, mientras Camila disfrutaba un capuchino que él había insistido en pagar, Rodrigo había sentido algo que nunca había experimentado en ninguna de las cenas elegantes o eventos de gala a los que había asistido con Valeria o cualquier otra mujer de su círculo social. Se sentía ligero, real, como si por primera vez en años pudiera ser simplemente Rodrigo, no Rodrigo Salazar, heredero de la fortuna Salazar. «Dime algo, Rodrigo», le había dicho Camila, mirándolo con esos ojos café que parecían ver más allá de las máscaras que usualmente llevaba. «¿Por qué un consultor financiero toma el metro todos los días? Seguro ganas lo suficiente para tener un auto». Él había sonreído, nervioso de que su mentira se estuviera desmoronando. «Digamos que estoy tratando de ahorrar. Además, el metro es más rápido que lidiar con el tráfico de la Ciudad de México». Ella había asentido, pero había algo en su mirada que le decía que no le creía del todo.
Los meses siguientes fueron los más felices de la vida de Rodrigo. Continuó viéndose con Camila, inventando cada vez más excusas para pasar tiempo con ella. La llevó a lugares que no requerían mucho dinero: parques, museos con entrada gratuita, puestos de tacos en la calle, y en cada momento se enamoraba más de ella. Pero también continuó con su vida normal. Asistía a eventos sociales con Valeria, quien cada vez presionaba más para que hicieran oficial su relación. Su madre organizaba cenas familiares donde Valeria era la invitada de honor. El mundo esperaba un anuncio de compromiso. Voy a hacer algo especial para agradecerte. Puedes ganar un iPhone 17 solo por estar suscrito a este canal. Toca ahora el botón rojo que dice suscribirse. Es gratis y ya estarás participando para ganar. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Rodrigo estaba en el hospital, sentado junto a la cama de su padre, quien cada día estaba más débil. «Hijo», había susurrado don Ernesto, su voz apenas audible. «¿Ya decidiste?» Rodrigo había tomado la mano de su padre. «Sí, papá, ya decidí». «¿Y bien?» «¿Quién es?» «Se llama Camila. Camila Herrera. Trabaja en Liverpool, vive en Ecatepec. No tiene dinero, no tiene conexiones, no viene de una buena familia según los estándares de mamá». Por primera vez en semanas, su padre había sonreído ampliamente. «¿Y la amas?» «Con todo mi corazón». «Entonces es la indicada». Don Ernesto había apretado débilmente la mano de su hijo. «Pero, Rodrigo, hay algo que necesito decirte, algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu elección». «¿Qué quieres decir, papá?» Pero antes de que don Ernesto pudiera responder, las máquinas comenzaron a pitar frenéticamente. Enfermeras y médicos entraron corriendo a la habitación. Rodrigo fue empujado hacia afuera mientras trataban de estabilizar a su padre. Esa misma noche, Rodrigo había tomado su decisión final. Llamó a Valeria y le pidió que se vieran en Pujol. Llamó a Camila y le pidió que lo esperara en el departamento que había rentado en secreto cerca de su trabajo, diciéndole que tenía algo importante que contarle. Y ahí estaba ahora, de vuelta en su oficina, enfrentando la furia de su madre, sabiendo que había elegido a Camila. Pero las últimas palabras de su padre resonaban en su mente. «Algo que cambiará todo lo que crees saber sobre tu elección». ¿Qué había querido decir? ¿Qué sabía su padre sobre Camila que él desconocía? «Rodrigo, tu padre está preguntando por ti». La voz de su secretaria lo sacó de sus pensamientos. «Dicen que está consciente y quiere hablar contigo urgentemente». Rodrigo salió corriendo de la oficina sin siquiera despedirse de su madre. En el camino al hospital, su mente era un torbellino de pensamientos. Había elegido a Camila porque la amaba, porque era real, porque con ella se sentía completo de una manera que nunca había experimentado. ¿Qué más podría haber? Cuando llegó al hospital y entró a la habitación, su padre estaba despierto, con una expresión seria en su rostro demacrado. «Hijo», dijo don Ernesto, «siéntate. Es hora de que sepas la verdad sobre Camila Herrera». El corazón de Rodrigo comenzó a latir con fuerza. ¿Qué verdad? ¿Qué podría cambiar lo que sentía por ella? Lo que su padre estaba a punto de revelarle cambiaría todo. Absolutamente todo. Rodrigo se quedó paralizado frente a la cama de su padre, sintiendo cómo el aire se volvía denso en la habitación del hospital. Las máquinas seguían emitiendo sus pitidos constantes, marcando cada latido del corazón debilitado de don Ernesto. «¿Qué verdad, papá?», preguntó Rodrigo, aunque una parte de él temía la respuesta. Don Ernesto tomó aire con dificultad. Cada respiración parecía costarle un esfuerzo monumental. «Cuando te di ese desafío hace 6 meses, cuando te pedí que salieras de tu burbuja y conocieras el México real, no fue solo una prueba moral, hijo, fue una prueba muy específica. No entiendo. Yo conocía a Camila Herrera antes de que tú la conocieras». El mundo de Rodrigo se detuvo. Sintió como si el piso bajo sus pies se hubiera convertido en arena movediza. «¿Qué? Eso es imposible. Yo la conocí por casualidad en el metro. Nada fue casualidad, Rodrigo». La voz de don Ernesto era apenas un susurro, pero cada palabra caía como una bomba. «Yo contraté a un investigador privado. Le pedí que encontrara a alguien específico, alguien que cumpliera ciertos requisitos». Rodrigo sintió que le faltaba el aire. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Me estás diciendo que todo fue manipulado? ¿Que Camila es parte de algún tipo de experimento tuyo?» «No, hijo.
Escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Don Ernesto tosió y Rodrigo vio gotas de sangre en el pañuelo que su padre llevó a su boca. Le pedí al investigador que encontrara a mujeres reales, mujeres trabajadoras, honestas, que vivieran vidas normales. Le di una lista de 5 candidatas. Camila Herrera era una de ellas. Papá, ¿cómo pudiste...? Déjame terminar. Don Ernesto levantó una mano temblorosa. Le pedí al investigador que averiguara todo sobre ellas, sus rutinas, dónde trabajaban, dónde vivían, qué transporte usaban. Entonces te di las pistas sutiles. Te sugerí que tomaras el metro, que fueras a ciertos lugares. El resto fue completamente genuino. Tú elegiste seguir viéndola. Tú elegiste enamorarte de ella. Yo solo te puse en el camino. Rodrigo se dejó caer en la silla junto a la cama, sintiendo cómo la traición quemaba en su pecho. ¿Y ella? ¿Camila sabe algo de esto? No. Camila no sabe absolutamente nada. Para ella todo ha sido real. Te conoció como Rodrigo, el consultor financiero. Se enamoró del hombre que conoció en el metro, no del heredero Salazar. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me dejaste encontrar el amor por mi cuenta? Don Ernesto cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, Rodrigo vio lágrimas deslizándose por las mejillas de su padre. Porque estoy muriendo, hijo, y porque necesitaba asegurarme de que no cometerías el mismo error que yo cometí. ¿Qué error? Tu madre y yo, cuando éramos jóvenes, éramos como tú y Camila ahora. Yo vendía tacos en Tepito, ella trabajaba en una tortillería. Nos amábamos con locura. Era un amor puro, real, sin pretensiones. Pero cuando el dinero comenzó a llegar, cuando el negocio creció y nos volvimos ricos, todo cambió. Don Ernesto hizo una pausa, buscando fuerzas para continuar. Tu madre cambió, o tal vez yo cambié, o tal vez ambos cambiamos. El dinero nos separó. Dejamos de ser Ernesto y Sofía, 2 jóvenes enamorados, y nos convertimos en don Ernesto Salazar y doña Sofía de Salazar. Nuestro matrimonio se convirtió en una sociedad. Dormimos en habitaciones separadas desde hace 15 años. Ya no hablamos de sueños, solo hablamos de acciones, de inversiones, de apariencias. Rodrigo nunca había escuchado a su padre hablar así. Toda su vida había crecido pensando que sus padres tenían el matrimonio perfecto. Papá, yo no sabía. Nadie sabe. Mantenemos las apariencias, pero te juro, hijo, que daría toda mi fortuna, cada maldito peso que he ganado, por volver a tener lo que tu madre y yo teníamos cuando éramos pobres, cuando nos amábamos de verdad. ¿Y por eso me manipulaste? ¿Para que no perdiera lo que tú perdiste? Te di la oportunidad de elegir con el corazón, no con la cabeza. De elegir el amor real sobre las conveniencias sociales. Y lo hiciste, Rodrigo. A pesar de que te di 5 opciones, a pesar de que podrías haber elegido a cualquiera de esas mujeres, o incluso a ninguna, tú elegiste a Camila. Seguiste buscándola día tras día. La cortejaste sin dinero, sin lujos, sin usar tu apellido o tu poder. Y eso me dice todo lo que necesito saber. Rodrigo se pasó las manos por el cabello, tratando de procesar todo. ¿Y las otras 4 mujeres? ¿Quiénes eran? Una era Mariana López, enfermera en el Hospital General. Otra era Patricia Gómez, maestra de primaria en Iztapalapa. Estaba también Rosa Mendoza, mesera en un restaurante de Coyoacán. Y finalmente Andrea Ruiz, vendedora en un mercado de La Merced. ¿Y por qué Camila? ¿Por qué de todas ellas terminé eligiendo a Camila? Don Ernesto sonrió débilmente. Eso, hijo, solo tú puedes responderlo. Yo solo puse las opciones. Tú hiciste la elección y creo que fue la correcta. ¿Cómo puedes decir eso? No sabes nada de ella. Sé más de lo que crees. Sé que trabaja 60 horas a la semana para mantener a su familia. Sé que rechazó 2 propuestas de matrimonio de hombres que podían ofrecerle una vida más fácil porque no los amaba. Sé que dona parte de su salario a un orfanato cerca de su casa cada mes, incluso cuando apenas le alcanza para comer. Sé que su jefe en Liverpool intentó acosarla sexualmente 3 veces y ella lo denunció, arriesgando su trabajo, porque no iba a permitir que la trataran así. Sé que es una mujer de principios, de valores, de coraje. Cada palabra de su padre era como un golpe al corazón de Rodrigo. Había cosas de Camila que ni siquiera él sabía. ¿Por qué no me contaste todo esto antes? Porque necesitaba que la conocieras por ti mismo, sin prejuicios, sin información previa.
Necesitaba que te enamoraras de quien ella es realmente, no de quien yo te dijera que es. Recuerda, para poder ganar el iPhone 17 necesitas estar suscrito. Y además dime en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Así aumentas tus posibilidades de ganar y yo sabré dónde me acompañas. Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento. Su mente era un torbellino de emociones, traición, confusión, pero también comprensión. Su padre, a su manera retorcida, había tratado de protegerlo del destino que él mismo había sufrido. «Hay algo más que necesitas saber», continuó don Ernesto, su voz cada vez más débil. «Algo que descubrí hace apenas una semana. Algo sobre el pasado de Camila que podría cambiarlo todo». «¿Qué cosa?» Su padre, en ese momento, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Era Sofía de Salazar, seguida por dos hombres de traje que Rodrigo reconoció inmediatamente. Eran los hermanos Castro, el padre y el tío de Valeria. «¿Qué está pasando aquí?», exigió su madre, sus ojos brillando con furia. «Rodrigo, los Castro quieren hablar contigo. Valeria está devastada. Le dijiste que tenías que cancelar la cena por una emergencia familiar, pero luego te vieron en un Uber yendo a Ecatepec». «¿A Ecatepec, Rodrigo? ¿Qué demonios fuiste a hacer allá?». Rodrigo se puso de pie, colocándose entre su madre y la cama de su padre. «Mamá, ahora no es el momento». «Claro que es el momento», interrumpió Ricardo Castro, el padre de Valeria, un hombre corpulento con un bigote perfectamente recortado. «Joven Salazar, mi hija está llorando en casa porque la humillaste frente a todos sus amigos. Teníamos un acuerdo. Nuestras familias iban a unirse. Nunca hubo tal acuerdo», respondió Rodrigo firmemente. «Valeria y yo salimos algunas veces, eso es todo». «¿Algunas veces?», exclamó Sofía. «Han sido 2 años, Rodrigo. 2 años en los que todos asumieron que se casarían. Tu padre y yo lo aprobábamos. Los Castro lo esperaban. Pues lo siento mucho, pero yo no lo esperaba. Esto es por esa mujer, ¿verdad?». La voz de su madre era venenosa. Esa vendedora de perfumes de Ecatepec. «¿Crees que no investigué? En cuanto empezaste a actuar extraño, contraté a alguien para que te siguiera. Sé todo sobre Camila Herrera». Rodrigo sintió la sangre hervir en sus venas. «No te atrevas a hablar de ella». «¿Por qué? ¿Porque es pobre? ¿Porque viene de la nada? ¿Porque no tiene educación?». «Rodrigo, despierta. Esa mujer solo quiere tu dinero. Cuando descubra quién eres realmente, ella no sabe quién soy», gritó Rodrigo y todos en la habitación se quedaron en silencio. «Ella me conoce como Rodrigo, un simple consultor. No sabe nada de mi apellido, de mi dinero, de nada de esto. Y me ama de todas formas». «Eso es ridículo», dijo Roberto Castro, el tío de Valeria. «En el momento en que se entere, todo cambiará. No conoces a Camila». «Y tú no conoces a las mujeres», replicó Sofía. «Todas son iguales cuando se trata de dinero». «Tú no eras así». La voz débil de don Ernesto interrumpió la discusión. «Cuando nos conocimos, Sofía, tú me amabas a mí, no a mi dinero, porque no tenía dinero». Sofía se volvió hacia su esposo y por un momento Rodrigo vio algo en el rostro de su madre que nunca había visto: dolor. «Eso fue hace mucho tiempo, Ernesto, no tanto como crees, y es exactamente por eso que Rodrigo debe casarse con Camila, para no cometer nuestros errores». «¿Nuestros errores?». La voz de Sofía se quebró. «¿Eso somos ahora? ¿Un error?». «No fuimos un error, amor, pero lo que nos convertimos, eso sí fue un error». La tensión en la habitación era palpable. Los hermanos Castro intercambiaron miradas incómodas, claramente sintiéndose fuera de lugar en medio de este drama familiar. «Creo que deberíamos irnos», dijo Ricardo Castro. «Pero Rodrigo, piénsalo bien. Valeria es una buena mujer. Puede perdonarte esta indiscreción. Aún pueden tener un futuro juntos». «No habrá tal futuro», respondió Rodrigo con firmeza. «Lo siento si herí a Valeria, genuinamente lo siento, pero mi corazón está con otra persona». Los Castro se fueron dejando a Rodrigo solo con sus padres. Sofía se acercó a la ventana, dándoles la espalda. «Tu padre se está muriendo», dijo ella suavemente, «y tú estás destruyendo todo por lo que trabajó». «Al contrario, mamá, estoy honrando exactamente lo que él quería». Sofía se volvió y Rodrigo vio lágrimas en sus ojos por primera vez en años. «¿Y qué hay de lo que yo quiero? ¿De lo que necesito? Rodrigo, esta familia, este negocio, es todo lo que tengo.
Si tú te casas con alguien como Camila, perderemos credibilidad, perderemos conexiones, perderemos... ¿Perderemos qué, mamá? ¿Dinero? Tenemos suficiente dinero para vivir 10 vidas. ¿Poder? ¿De qué sirve el poder si estamos vacíos por dentro? No sabes de lo que hablas. Eres joven, idealista. Tiene mi edad cuando conociste a papá. Ese comentario dejó a Sofía sin palabras. Se quedó mirando a su hijo, luego a su esposo moribundo, y finalmente salió de la habitación sin decir nada más. Rodrigo volvió a sentarse junto a su padre. ¿Qué ibas a decirme sobre el padre de Camila? Don Ernesto respiró profundamente. Su padre, su verdadero padre, no es quien ella cree que es. ¿Qué quieres decir? El hombre que está registrado como su padre en su acta de nacimiento, Miguel Herrera, no es su padre biológico. Él murió cuando Camila tenía 5 años, pero incluso antes de eso, había rumores. El investigador descubrió la verdad. ¿Y quién es su padre biológico? Don Ernesto miró a su hijo directamente a los ojos. Es Eduardo Castro. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Eduardo Castro? ¿El hermano mayor de Ricardo Castro? ¿El que murió hace 20 años? El mismo. Eduardo tuvo una aventura con la madre de Camila, Elena Herrera, cuando ella trabajaba como empleada doméstica en la casa de los Castro. Cuando quedó embarazada, los Castro la echaron. Le pagaron para que se fuera lejos y nunca hablara de esto. Miguel Herrera, un hombre bueno que amaba a Elena, se casó con ella y dio su apellido a Camila, sabiendo que no era suya. Rodrigo no podía creer lo que estaba escuchando. Entonces Camila es prima hermana de Valeria Castro y heredera legítima de una parte de la fortuna Castro. El mundo de Rodrigo se volvió del revés. La pobre Camila, la mujer que trabajaba 60 horas a la semana en Liverpool, que vivía en una casa humilde en Ecatepec, que tomaba el metro 2 horas cada día, era en realidad heredera de una de las fortunas más grandes de México. ¿Ella lo sabe? No, nadie lo sabe, excepto nosotros ahora. Los Castro pagaron muy bien para mantenerlo en secreto. Pero tengo las pruebas, tengo las cartas, los registros bancarios de los pagos, tengo todo. Y ahora tú también lo sabes. ¿Qué se supone que haga con esta información? Eso, hijo, es tu decisión. Puedes decirle la verdad a Camila y cambiar su vida para siempre. O puedes guardar el secreto y amarla tal como es ahora. Pero lo que no puedes hacer es mentirle sobre quién eres tú. Si de verdad la amas, si de verdad quieres un futuro con ella, tiene que ser construido sobre la verdad. Rodrigo se quedó en silencio, procesando todo. En cuestión de minutos, su mundo había cambiado completamente. La mujer que había elegido por ser genuina, por ser diferente a todas las demás, resultaba ser parte del mismo mundo del que había tratado de escapar. Pero eso no cambiaba lo que sentía, no cambiaba el hecho de que la amaba. Voy a decirle la verdad, dijo finalmente, toda la verdad, sobre quién soy yo, sobre quién es ella, sobre todo. Don Ernesto sonrió. Ese es mi hijo. Ahora ve con ella antes de que sea demasiado tarde. Rodrigo besó la frente de su padre y salió corriendo del hospital. Tenía que llegar a Camila. Tenía que contarle todo antes de que alguien más lo hiciera. Pero lo que no sabía era que Camila ya había descubierto parte de la verdad, y su reacción sería algo que ninguno de ellos había anticipado. Camila Herrera estaba sentada en el pequeño sofá del departamento que Rodrigo había rentado, mirando su celular con el corazón acelerado. Acababa de recibir un mensaje de su mejor amiga, Lupita, que trabajaba con ella en Liverpool. Camila, necesito hablar contigo urgente. Es sobre Rodrigo. No es quien dice ser. Sus manos temblaban mientras escribía la respuesta. ¿De qué hablas? Estoy yendo para allá, no te muevas. Camila dejó el teléfono sobre la mesa de centro y se puso de pie. Caminó hacia la ventana del pequeño departamento en la colonia Nápoles, un lugar que le había parecido extrañamente lujoso para un consultor financiero freelance. Rodrigo le había dicho que lo rentaba porque estaba cerca de varios de sus clientes, pero ahora con el mensaje de Lupita quemándole en la mente, empezaba a ver las inconsistencias. Los muebles eran demasiado caros. El edificio tenía seguridad privada. La vista daba a Insurgentes Sur, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. ¿Cómo podía un consultor freelance pagar un lugar así? Durante los últimos 5 meses, Camila había ignorado las señales. Había querido creer que Rodrigo era exactamente quien decía ser,
un hombre trabajador, sencillo, que había elegido tomar el metro por conveniencia. Pero pequeñas cosas no cuadraban. La forma en que hablaba, su conocimiento de vinos caros, aunque decía que rara vez bebía, cómo sus manos eran demasiado suaves para alguien que supuestamente había trabajado arduamente toda su vida. Y estaba la manera en que la miraba, como si ella fuera un tesoro invaluable, como si fuera la única mujer en el mundo. Al principio, Camila había pensado que era amor genuino, pero ahora, con la semilla de la duda plantada por el mensaje de Lupita, empezaba a preguntarse si había algo más. El timbre del departamento sonó. Camila fue a abrir y encontró a Lupita parada en el umbral, con el rostro pálido y un sobre manila en las manos. «Camila, siéntate», dijo Lupita entrando rápidamente y cerrando la puerta detrás de ella. «Lupita, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Sabes quién es realmente Rodrigo? Es consultor financiero, ya te lo dije». «No, Camila, no lo es». Lupita abrió el sobre y sacó varias fotografías impresas. «Mira esto». Camila tomó las fotografías con manos temblorosas. En la primera estaba Rodrigo, pero no el Rodrigo que ella conocía. Este Rodrigo vestía un traje que probablemente costaba más que su salario de 6 meses. Estaba en lo que parecía ser un evento de gala, rodeado de personas elegantes. Una mujer hermosa, rubia, con un vestido de diseñador, estaba colgada de su brazo. «¿Quién es ella?», susurró Camila. «Valeria Castro, de la familia Castro, una de las más ricas de México». Lupita sacó más fotos. «Y este hombre con quien estás saliendo no es Rodrigo el consultor, es Rodrigo Salazar. Rodrigo Salazar, Camila, el heredero del Imperio Salazar». Camila sintió que las piernas le fallaban. Se dejó caer en el sofá, las fotografías dispersándose sobre su regazo. «No, no puede ser. Mi primo trabaja en seguridad en un hotel de Polanco. Me mandó estas fotos cuando le conté de tu novio». Reconoció a Rodrigo Salazar inmediatamente. «Camila, este tipo es multimillonario y aparentemente está comprometido o algo así con Valeria Castro. ¿Cómo conseguiste todo esto? Mi primo tiene contactos». Hizo algunas llamadas. «Camila, Rodrigo Salazar es dueño de medio México. Tiene empresas de construcción, bienes raíces, inversiones. Su familia es una de las más poderosas del país». Camila miraba las fotos, una tras otra. Rodrigo en eventos empresariales, Rodrigo dando discursos, Rodrigo en la portada de la revista Forbes México, Rodrigo con Valeria Castro en restaurantes elegantes, en alfombras rojas, en bodas de la alta sociedad. «Todo fue una mentira», murmuró Camila, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a brotar. «Todo este tiempo fue una mentira. Lo siento mucho, amiga. Pensé que debías saberlo antes de que te lastime más». Camila se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo cómo la tristeza se transformaba rápidamente en ira. «¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Qué gana con mentirme? ¿Con hacerse pasar por alguien que no es? No lo sé, Camila, pero estos ricos hacen cosas raras. Tal vez fue una apuesta, un juego. Tal vez quería ver si podía conquistar a alguien sin usar su dinero. O tal vez ¿qué? Tal vez realmente siente algo por ti, pero sabía que si te decía quién era desde el principio, no le habrías dado una oportunidad». Camila negó con la cabeza violentamente. «No, si me hubiera amado de verdad, me habría dicho la verdad. El amor no se construye sobre mentiras». En ese momento el teléfono de Camila vibró. Era un mensaje de Rodrigo. «Ya voy para allá. Tengo que contarte algo importante. Por favor, espérame». Camila apretó el teléfono con fuerza. «Viene para acá. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a enfrentarlo. Voy a decirle exactamente lo que pienso de él y de sus mentiras». Lupita abrazó a su amiga. «¿Quieres que me quede?» «No. Esto es algo que tengo que hacer sola». Después de que Lupita se fue, Camila se quedó sola en el departamento, esperando. Guardó todas las fotografías en el sobre manila y lo colocó sobre la mesa de centro. Luego se sentó y esperó, sintiendo cómo su corazón se rompía con cada minuto que pasaba. Todas las conversaciones que habían tenido, todas las risas, todos los momentos tiernos, ¿habían sido reales o todo había sido parte de un juego cruel de un hombre rico aburrido? Pensó en todas las veces que le había contado sobre sus problemas de dinero, sobre cómo le preocupaba no poder pagar la operación de las rodillas de su abuela, sobre cómo soñaba con poder enviar a sus hermanos a una buena escuela.
Y él había estado ahí, escuchándola, consolándola, cuando todo el tiempo podría haber resuelto todos sus problemas con un chasquido de dedos. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué dejó que sufriera? La puerta se abrió y Rodrigo entró. Su rostro estaba pálido, sudoroso. Se veía agitado, como si hubiera corrido. «Camila, gracias a Dios estás aquí. Tengo que hablar contigo sobre...» Se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de Camila. Frío, distante, furioso. «¿Sobre qué, Rodrigo?», preguntó ella con voz controlada. «¿O debería decir Rodrigo Salazar?». Vio cómo el color se drenaba completamente del rostro de Rodrigo. «Camila, ¿cuándo ibas a decirme?». Se puso de pie, su voz subiendo de volumen. «¿Cuándo ibas a decirme que eres uno de los hombres más ricos de México? ¿Que todo lo que me dijiste fue una mentira?». «No fue una mentira, yo». «Claro que fue una mentira», gritó Camila, tomando el sobre y arrojándole las fotos. «Todo fue una maldita mentira. Tu nombre, tu trabajo, tu vida. ¿Qué más fue mentira, Rodrigo? ¿Tus sentimientos también?». Rodrigo recogió las fotos del suelo, mirándolas con expresión de derrota. «Mis sentimientos nunca fueron mentira. Te amo, Camila. Eso es lo único real en todo esto. ¿Me amas?». Ella se rió sin humor. «No puedes amar a alguien y mentirle de esta manera. El amor se basa en la confianza, en la honestidad, y tú no me diste ninguna de las dos cosas. Déjame explicarte. Explícame entonces. Explícame por qué un multimillonario se hace pasar por un consultor financiero. Explícame por qué pierdes tu tiempo tomando el metro cuando podrías ir en tu Porsche o en tu helicóptero o lo que sea que uses. Explícame por qué me hiciste creer que éramos iguales cuando claramente no lo somos». Rodrigo se acercó a ella, pero Camila retrocedió. Mi padre está muriendo. Antes de morir, me dio un desafío. Quería que saliera de mi burbuja de privilegios, que conociera el México real, que encontrara el amor verdadero sin usar mi nombre o mi dinero. Así que fui un experimento, una prueba. No fue así. Conocí a varias personas, sí, pero contigo fue diferente. Desde el primer momento que te vi en ese metro, algo cambió. No fue planeado, no fue calculado. Me enamoré de ti, Camila, de tu risa, de tu fortaleza, de tu bondad. ¿Y Valeria Castro?, preguntó Camila señalando las fotos. ¿Ella también fue parte de tu experimento? Rodrigo cerró los ojos. Valeria y yo salimos durante un tiempo. Mi familia esperaba que nos casáramos, pero nunca la amé, no como te amo a ti. Y ella lo sabe. Sabe que mientras salían, tú andabas en el metro conquistando a vendedoras de perfumes. Terminé con ella. Hoy mismo. Le dije que no puedo casarme con ella porque mi corazón está con otra persona. Camila sintió una punzada de dolor en el pecho. Una parte de ella quería creerle, quería perdonarlo, pero la traición era demasiado profunda. «¿Sabes lo que más me duele?», dijo con voz quebrada. «No es que seas rico, no es que me hayas mentido sobre tu nombre o tu trabajo. Lo que más me duele es que me viste sufrir y no hiciste nada. Me escuchaste hablar sobre mis problemas de dinero, sobre cómo me preocupaba pagar las cuentas, sobre cómo a veces no comía para que mis hermanos pudieran tener algo mejor. Y tú que podrías haber ayudado, que podrías haber hecho que todo fuera más fácil. Solo te quedaste ahí observando, como si mi sufrimiento fuera entretenimiento para ti. No era entretenimiento. Quería ayudarte, Camila. Cada día quería decirte quién era. Quería resolver todos tus problemas, pero tenía miedo de que si lo hacía, cambiaría lo que teníamos. Tenía miedo de que me vieras como ven todos los demás, como una cartera llena de dinero, no como una persona. Lo que viene es aún más fuerte, pero antes asegúrate de estar suscrito, porque solo los suscriptores podrán ganar el iPhone 17. Y confírmalo en los comentarios diciéndome desde dónde estás viendo este video. Esa será tu llave para no perder nada y tener la oportunidad de ganar. Entonces no confías en mí. Asumes que soy como todas las demás mujeres que conoces. No, Camila, no es eso. Es exactamente eso. Ella se limpió las lágrimas. No confiaste en que yo pudiera amarte por quien eres, no por lo que tienes. Y ahora quieres que yo confíe en ti cuando toda nuestra relación ha sido construida sobre mentiras. Tienes razón, dijo Rodrigo, su voz rompiéndose. Tienes toda la razón. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. Fui un cobarde. Pero Camila, por favor, dame la oportunidad de enmendarlo.
Déjame demostrarte que lo que siento es real. ¿Cómo? ¿Cómo vas a demostrarme eso cuando ya no puedo creer nada de lo que dices? Rodrigo se quedó en silencio por un momento, luego habló con determinación. Hay algo más que necesitas saber, algo sobre ti, sobre tu familia. Camila frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver mi familia con todo esto? Tu padre, Miguel Herrera, el hombre que te crió, no era tu padre biológico. Camila sintió como si le hubieran dado un golpe físico. ¿Qué estás diciendo? Tu madre, Elena, trabajó como empleada doméstica para la familia Castro hace años. Tuvo una relación con Eduardo Castro, el hermano mayor de Ricardo Castro. Cuando quedó embarazada de ti, los Castro la echaron y le pagaron para que se fuera y nunca hablara del tema. Miguel Herrera, que amaba a tu madre, se casó con ella y te dio su apellido. Camila retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. Estás mintiendo. Esto es otra de tus mentiras. No estoy mintiendo. Mi padre investigó. Tiene pruebas. Camila, eres hija de Eduardo Castro. Eres prima hermana de Valeria Castro. Y eres heredera legítima de parte de la fortuna Castro. La habitación comenzó a girar. Camila se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. No puede ser verdad. Rodrigo se arrodilló frente a ella. Sé que es mucho para procesar. Sé que estás enojada conmigo y tienes todo el derecho, pero necesitabas saber la verdad, toda la verdad. ¿Por qué?, susurró Camila. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque si vamos a tener alguna oportunidad de estar juntos, tiene que ser basada en la verdad completa. No más mentiras, no más secretos. Camila lo miró a través de sus lágrimas. Toda mi vida pensé que sabía quién era. Pensé que era la hija de Miguel Herrera, la nieta de doña Lupita. Pensé que venía de una familia humilde pero honesta. Y ahora me dices que todo eso fue una mentira, que soy hija de un hombre rico que nunca me conoció, parte de una familia que echó a mi madre a la calle. No cambia quién eres realmente, Camila. Sigues siendo la misma mujer valiente, trabajadora y bondadosa que conocí. ¿Lo soy? Porque ya no sé quién soy. Se quedaron en silencio por un largo momento. Finalmente, Camila se puso de pie. Necesito que te vayas. Camila, por favor. Necesito tiempo para procesar todo esto. Todo. Necesito tiempo para decidir qué hacer con esta información, cómo me siento respecto a ti, respecto a todo. ¿Puedo volver a verte? Camila no respondió. Simplemente caminó hacia la puerta y la abrió. Rodrigo se puso de pie lentamente y caminó hacia la salida. Se detuvo en el umbral. Te amo, Camila. Eso nunca fue mentira. Ella cerró la puerta sin responder. Cuando estuvo sola, Camila se dejó caer en el sofá y lloró. Lloró por la traición de Rodrigo, lloró por la mentira que había sido su vida, lloró por el padre que nunca conoció y el hombre que la había criado como propia. Pero sobre todo, lloró porque a pesar de todo, a pesar de las mentiras y la traición, una parte de ella todavía amaba a Rodrigo Salazar. Y eso era lo que más la asustaba, porque si lo perdonaba, si le daba otra oportunidad, ¿qué decía eso de ella? ¿Que era débil? ¿Que estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa con tal de estar con él? O tal vez decía algo completamente diferente. Tal vez decía que el amor era más complicado que el orgullo y las mentiras. Tal vez decía que todos cometemos errores y merecemos segundas oportunidades. Pero esa decisión tendría que esperar. Primero, tenía que descubrir quién era realmente Camila Herrera, o Camila Castro, o quién demonios fuera. Y esa búsqueda la llevaría a lugares que nunca imaginó, y pondría en movimiento eventos que cambiarían no solo su vida, sino las vidas de todos los involucrados. 2 días habían pasado desde que Rodrigo salió de aquel departamento, y Camila no había dormido más de 2 horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre, Elena, quien había muerto cuando ella tenía apenas 12 años. Intentaba recordar alguna pista, alguna señal de que la historia que Rodrigo le había contado fuera verdad. Estaba sentada en la mesa de la pequeña cocina de su casa en Ecatepec, con una taza de café frío entre las manos. Su abuela, doña Lupita, entró arrastrando los pies, su bastón golpeando suavemente contra el piso de cemento. «Mija, no has probado bocado desde ayer. ¿Qué te pasa?» Camila levantó la vista. Los ojos de su abuela estaban llenos de preocupación, y en ese momento, Camila supo que tenía que preguntarle, tenía que saber la verdad. «Abuela, siéntate».
necesito que me cuentes algo sobre mi mamá. Doña Lupita se sentó lentamente, su expresión volviéndose cautelosa. ¿Qué quieres saber? Quiero saber sobre mi padre, mi verdadero padre. El rostro de doña Lupita se volvió pálido, dejó caer el bastón y este resonó contra el piso. ¿Quién te dijo? Es verdad entonces. Camila sintió cómo se le cerraba la garganta. Miguel Herrera no era mi padre biológico. Doña Lupita cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo estaban llenos de lágrimas. Tu madre me hizo jurar que nunca te diría. Me hizo jurar sobre su tumba. Pero está muerta, abuela, y yo tengo derecho a saber quién soy. La anciana respiró profundamente y comenzó a hablar con voz temblorosa. Tu madre trabajaba en la casa de los Castro en Las Lomas. Era joven, hermosa, llena de vida. Eduardo Castro, el hijo mayor, se fijó en ella. Al principio, Elena resistió. Sabía que nada bueno podía salir de una relación así, pero Eduardo era persistente, encantador. Le prometió que dejaría a su esposa, que se casaría con ella, pero no lo hizo. No. Cuando Elena quedó embarazada, Eduardo se asustó. Su familia tenía otros planes para él. Una esposa de su clase social, una mujer que mantuviera su reputación intacta. Así que la familia Castro le ofreció dinero a tu madre, mucho dinero. Le dijeron que se fuera lejos, que nunca hablara de Eduardo, que nunca reclamara nada. ¿Y ella aceptó? No tuvo opción, mija. La amenazaron. Le dijeron que si hablaba, se asegurarían de que nunca consiguiera trabajo en ningún lado, de que nadie la ayudaría. Estaba sola, embarazada, sin familia excepto yo. ¿Qué podía hacer? Camila sintió la rabia burbujeando en su pecho. ¿Y Miguel? Miguel amaba a tu madre desde que eran niños. Cuando se enteró de lo que había pasado, le propuso matrimonio. Le dijo que te criaría como su propia hija, que nadie tendría que saber la verdad. Y cumplió su promesa, Camila. Ese hombre te adoraba. Hasta el día que murió, te trató como si fuera su sangre. Lo sé, susurró Camila, recordando al hombre callado pero cariñoso que había sido su padre durante los primeros 5 años de su vida. Lo recuerdo. Recuerdo cómo me cargaba en sus hombros, cómo me cantaba canciones. Era un buen hombre, mucho mejor que Eduardo Castro jamás fue. ¿Por qué mamá nunca me dijo nada? Tenía miedo. Miedo de que los Castro te quitaran si descubrían tu existencia. Miedo de que te lastimaran como la lastimaron a ella. Quería que tuvieras una vida normal, lejos de ese mundo de riqueza y poder. Camila se limpió las lágrimas. Pero ahora lo sé, y ahora tengo que decidir qué hacer con esa información. ¿Cómo te enteraste?, preguntó doña Lupita. Camila dudó por un momento. Luego decidió contarle todo sobre Rodrigo, sobre cómo se conocieron, sobre las mentiras, sobre la verdad que él finalmente le reveló. Cuando terminó, su abuela la miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Ese muchacho te ama, mija. Lo puedo ver en la forma en que lo describes. Cometió errores, sí, pero nadie es perfecto. Me mintió, abuela, durante meses. Tu madre también me mintió durante años, y la perdoné porque entendí por qué lo hizo. A veces, las personas mienten no para lastimar, sino para proteger algo que valoran. ¿Estás diciendo que debería perdonarlo? Estoy diciendo que solo tú puedes decidir eso, pero no dejes que el orgullo te quite la oportunidad de ser feliz. La vida es demasiado corta, Camila. Tu madre murió a los 35 años sin haber conocido el verdadero amor después de Eduardo. No cometas el mismo error. Mientras tanto, en el hospital, Rodrigo estaba sentado junto a la cama de su padre. Don Ernesto había empeorado considerablemente en los últimos 2 días. Los médicos habían dicho que era cuestión de horas, tal vez un día más. ¿La viste?, preguntó don Ernesto con voz débil. Sí, le dije todo, sobre mí, sobre ella, sobre los Castro. Y me odió. Tiene todo el derecho de odiarme. Don Ernesto intentó sonreír. Si te odiara de verdad, no estaría tan afectada. El odio real es frío, distante. Lo que describes suena a dolor. Y donde hay dolor, hay amor. No sé si eso importa, papá. La lastimé demasiado. Entonces arréglalo. Demuéstrale que eres el hombre que ella pensó que eras. Porque ese hombre que conoció en el metro, ese Rodrigo sin apellido ni fortuna, ese eras tú también. Tal vez la versión más honesta de ti. La puerta de la habitación se abrió y entró Sofía de Salazar, seguida por un hombre que Rodrigo reconoció inmediatamente, Ricardo Castro. ¿Qué hace él aquí?, preguntó Rodrigo poniéndose de pie.
Vine a hablar contigo, dijo Ricardo. Su expresión era seria. Y con tu padre, si está en condiciones de escuchar. Estoy en perfectas condiciones, respondió don Ernesto desde la cama. ¿Qué quieres, Ricardo? Me enteré de algo perturbador. Algo sobre una investigación que mandaste hacer, sobre mi familia. Rodrigo sintió cómo la tensión llenaba la habitación. ¿Quién te dijo? Tengo mis fuentes. Ricardo se acercó a la cama. ¿Es verdad? ¿Existe una hija ilegítima de mi hermano Eduardo? Don Ernesto no respondió, pero su silencio fue suficiente respuesta. Maldita sea, Ernesto. ¿Por qué tenías que meter tus narices en asuntos que no te conciernen? Concierne a mi hijo, concierne al futuro de mi familia. ¿Qué tiene que ver una bastarda con tu familia? Rodrigo se interpuso entre Ricardo y su padre. Cuidado con lo que dices. Estás hablando de la mujer que amo. Ricardo se rió sin humor. Así que es ella, la vendedora de perfumes, la que vive en Ecatepec. Dios mío, no puedo creer que la hija perdida de Eduardo haya aparecido trabajando en Liverpool. Es casi poético. Camila no sabe nada de tu familia. Ni siquiera sabía que Eduardo existía hasta que yo se lo dije. ¿Y qué planeas hacer con esa información? ¿Extorsionarnos? ¿Usar a esa mujer para chantajearnos? No voy a usar a nadie, respondió Rodrigo con firmeza. Pero Camila merece saber la verdad. Y merece lo que legalmente le corresponde. Legalmente, Ricardo escupió la palabra. No hay nada legal sobre esto. Eduardo murió hace 20 años. Cualquier reclamo que esa mujer pudiera tener expiró hace mucho tiempo. No si tenemos las pruebas correctas, y mi padre las tiene. Ricardo se volvió hacia don Ernesto. ¿Qué quieres, Ernesto? ¿Cuánto va a costar tu silencio? No quiero tu dinero, Ricardo, nunca lo he querido. Entonces, ¿qué? Quiero que mi hijo sea feliz. Quiero que se case con la mujer que ama. Y quiero que esa mujer sea tratada con el respeto que merece, no como un secreto vergonzoso que hay que esconder. Ricardo comenzó a pasearse por la habitación. Si esto sale a la luz, destruirá a mi familia. Valeria quedará devastada al saber que tiene una prima hermana viviendo en la pobreza. Mi esposa no lo soportará. Y la reputación de Eduardo era un cobarde que abandonó a la mujer que embarazó, interrumpió don Ernesto. Su reputación no merece ser protegida. Era mi hermano, y Camila es tu sobrina. ¿No significa eso nada para ti? Ricardo se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué propones? Reconócela, dale lo que le corresponde, trátala como familia. ¿Y a cambio? A cambio, tal vez podamos manejar esto con discreción, sin escándalos públicos, sin batallas legales, una transición tranquila. Ricardo miró a Rodrigo. ¿Y tú? ¿Realmente quieres casarte con ella? Más que nada en el mundo. Entonces estás tan loco como tu padre. Ricardo suspiró. Necesito hablar con mi familia. Necesito preparar a Valeria. Esto va a ser complicado. La vida es complicada, dijo don Ernesto. Pero la verdad siempre es mejor que las mentiras. Después de que Ricardo se fue, Sofía se acercó a la cama de su esposo. Ernesto, ¿realmente crees que esto funcionará? Tiene que funcionar. No quiero que mi hijo viva en un matrimonio como el nuestro, frío, distante, lleno de arrepentimientos. Sofía tomó la mano de su esposo y por primera vez en años, Rodrigo los vio como la pareja que debieron haber sido alguna vez. Lo siento, susurró Sofía. Siento lo que nos convertimos. Yo también, respondió don Ernesto. Rodrigo salió de la habitación para darles privacidad. En el pasillo sacó su teléfono y le escribió a Camila. Sé que no quieres hablar conmigo, pero por favor, ten cuidado. Los Castro saben la verdad. No sé cómo reaccionarán. No esperaba una respuesta, pero para su sorpresa, su teléfono vibró unos minutos después. Gracias por la advertencia. Necesito verte, tenemos que hablar. El corazón de Rodrigo comenzó a latir con fuerza. ¿Significaba esto que ella estaba dispuesta a escucharlo? ¿A darle otra oportunidad? ¿Cuándo y dónde? Mañana, en el bosque de Chapultepec, junto al lago, a las 10 a.m. Ahí estaré. Esa noche, Camila no pudo dormir. Había tomado una decisión, pero aún no estaba segura de si era la correcta. Había hablado con su abuela, había llorado por su madre, había pensado en Miguel, el hombre que la había criado como propia sin esperar nada a cambio, y había llegado a una conclusión. No quería ser como los Castro, no quería vivir en la mentira,
escondiendo secretos, construyendo muros para proteger apariencias. Quería ser como Miguel, como su madre antes de que la vida la lastimara. Quería ser honesta, auténtica, real, pero eso significaba tomar decisiones difíciles. Significaba confrontar a los Castro, significaba decidir qué hacer con Rodrigo y, sobre todo, significaba averiguar quién era realmente Camila Herrera o Camila Castro o quien fuera que estuviera destinada a ser. Al día siguiente llegó temprano al bosque de Chapultepec. Era un día soleado y el parque estaba lleno de familias disfrutando del domingo. Se sentó en una banca junto al lago, observando cómo los patos nadaban tranquilamente. Rodrigo llegó exactamente a las 10. Vestía ropa casual, jeans y una camisa simple. Se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido. «Gracias por venir», dijo sentándose a su lado, pero manteniendo distancia respetuosa. «Hablé con mi abuela. Me confirmó todo lo que dijiste. Lo siento, Camila. Siento que hayas tenido que enterarte así. Yo también. Pero también estoy agradecida de saberlo. La verdad duele, pero es mejor que vivir en la ignorancia». Se quedaron en silencio por un momento, observando el lago. «Los Castro saben», dijo Rodrigo finalmente. «Ricardo vino a ver a mi padre. Están asustados de que hagas un escándalo público». «No me interesa su dinero», respondió Camila. «Nunca me interesó el dinero. Lo sé, es una de las cosas que amo de ti». Camila se volvió a mirarlo. «¿Me amas? ¿De verdad?» «Porque necesito saber, Rodrigo. Necesito saber si lo que sentiste fue real o si fui solo un experimento, una apuesta, una forma de probar un punto». Rodrigo la miró directamente a los ojos. «Te amo con cada fibra de mi ser. Cometí un error terrible al mentirte, al no confiar en ti desde el principio, pero mis sentimientos nunca fueron falsos. Cada momento que pasamos juntos, cada conversación, cada risa, cada silencio cómodo, todo fue real». «¿Y Valeria?» Terminé con ella. Le dije la verdad, que mi corazón está con otra persona, que siempre estuvo con otra persona. Camila sintió las lágrimas amenazando con salir. «No sé si puedo confiar en ti de nuevo, Rodrigo. Lo sé, y no espero que lo hagas inmediatamente, pero dame la oportunidad de ganármelo de nuevo. Déjame demostrarte que el hombre que conociste en el metro, ese hombre soy yo, tal vez la versión más verdadera de mí». «¿Y qué pasa con tu familia? ¿Con tu madre?» «Nunca me aceptarán. Mi madre está cambiando. Ver a mi padre morir la ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa. Y si no te aceptan, entonces tendrán que aceptar que yo elijo estar contigo de todas formas». Camila respiró profundamente. «Hay condiciones, las que sean. Primero, nada de mentiras. Nunca más. Si vamos a intentar esto, tiene que ser con honestidad total». «De acuerdo». «Segundo, no quiero tu dinero. No quiero que resuelvas mis problemas. Quiero seguir trabajando, seguir cuidando de mi familia a mi manera. ¿Puedo al menos ayudar con la operación de tu abuela? No como tu novio, sino como alguien que tiene los recursos y quiere ayudar». Camila dudó, luego asintió. Eso podría estar bien». «¿Y tercero?» «Tercero, vamos a hacer esto a mi ritmo, despacio, reconstruyendo la confianza poco a poco». Rodrigo extendió su mano. «Trato hecho». Camila miró su mano por un momento, luego la tomó, y en ese apretón de manos sintió que tal vez, solo tal vez, había esperanza para ellos, pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los estaba observando desde la distancia, alguien que no iba a permitir que esta historia de amor tuviera un final feliz. Valeria Castro había seguido a Rodrigo hasta el parque, y lo que acababa de presenciar encendió una furia en ella que no sabía que era capaz de sentir. Si Rodrigo Salazar pensaba que podía humillarla y salirse con la suya, estaba muy equivocado. Valeria Castro estaba sentada en su BMW blanco, estacionada a suficiente distancia como para no ser vista, pero lo suficientemente cerca como para observar cada movimiento que Rodrigo y esa mujer hacían junto al lago. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Durante 2 años ella había jugado el papel perfecto, la novia ideal, la futura esposa. Había asistido a cada evento empresarial del brazo de Rodrigo. Había sonreído en cada foto. Había soportado las expectativas de ambas familias. Todo para terminar siendo reemplazada por una vendedora de perfumes que probablemente no sabía ni sostener una copa de vino correctamente.
Sacó su teléfono y tomó varias fotos de la pareja. Luego marcó un número. «Prima, soy yo», dijo cuando contestaron del otro lado. «Necesito que investigues a alguien. Se llama Camila Herrera. Trabaja en Liverpool Insurgentes. Quiero saber todo sobre ella. Todo». Mientras tanto, Camila y Rodrigo caminaban lentamente alrededor del lago. Había una tensión entre ellos, pero también algo más suave, algo que se sentía como esperanza. «¿Qué vas a hacer con respecto a los Castro?», preguntó Rodrigo. «No lo sé todavía. Una parte de mí quiere confrontarlos, exigir respuestas, pero otra parte solo quiere olvidar que existen y seguir con mi vida. Tienes derecho a respuestas, Camila. Tienes derecho a conocer a tu familia biológica». «¿Familia?», ella se rió sin humor. «Ellos echaron a mi madre a la calle cuando más los necesitaba. No son familia, son extraños con mi sangre. Mi padre dice que Ricardo Castro quiere reunirse contigo, oficialmente». Camila se detuvo. «¿Para qué? ¿Para ofrecerme dinero a cambio de mi silencio, como hicieron con mi madre? No lo sé, pero creo que deberías escuchar lo que tiene que decir». Camila consideró esto por un momento. «¿Vendrías conmigo? Si me quieres ahí, sí. Pero Camila, esto es tu decisión, tu historia. Yo solo estoy aquí para apoyarte en lo que decidas». Ella asintió lentamente. «Está bien, dile a Ricardo Castro que me reuniré con él, pero en terreno neutral, no en su casa, no en su oficina, en algún lugar público». 2 días después, Camila se encontró sentada en un café elegante en Polanco, un lugar que nunca habría pisado por voluntad propia. Rodrigo estaba a su lado, y frente a ellos estaban Ricardo Castro y su hija Valeria. Camila no esperaba que Valeria estuviera ahí, y por la expresión en el rostro de Rodrigo, él tampoco. «Valeria, ¿qué haces aquí?», preguntó Rodrigo con tensión en su voz. «Soy parte de esta familia», respondió Valeria con una sonrisa fría. «Si esta mujer afirma ser mi prima, tengo derecho a estar presente». «No estoy afirmando nada», dijo Camila manteniendo su voz calmada. «Solo estoy aquí para escuchar lo que su padre tiene que decir». Ricardo Castro se aclaró la garganta. Se veía incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. «Señorita Herrera, Camila, he revisado los documentos que don Ernesto recopiló. Las pruebas son contundentes. Parece que efectivamente eres hija de mi hermano Eduardo». «Parece», repitió Camila. «Qué palabra tan conveniente». «Podemos hacer una prueba de ADN si lo deseas», continuó Ricardo. «Pero basándome en las fechas, los registros bancarios de los pagos que hicimos a tu madre y el parecido físico con mi hermano, no tengo muchas dudas». Camila se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿qué quiere de mí, señor Castro? Quiero ofrecerte un acuerdo, una compensación justa por lo que mi familia le hizo a tu madre, un fideicomiso que te permitirá vivir cómodamente, pagar la educación de tus hermanos, cuidar de tu abuela, a cambio de mi silencio, a cambio de discreción. No necesitamos un escándalo público. No beneficiaría a nadie, menos a ti. ¿Y si no acepto?». La expresión de Ricardo se endureció. «Entonces nos veremos en los tribunales, y te aseguro que tenemos los mejores abogados del país. Podrías pasar años peleando por algo que tal vez nunca obtengas». Valeria sonrió, y Camila sintió un escalofrío. Había algo malicioso en esa sonrisa. «Además», dijo Valeria sacando su teléfono, «sería una pena que cierta información sobre tu familia saliera a la luz. Información sobre, digamos, las actividades de tu hermano Toño». Camila sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Qué estás insinuando?». «Tu hermano menor, Antonio Herrera, de 16 años, al parecer ha estado involucrado en actividades cuestionables, pequeños robos en el mercado de Ecatepec. Nada grave todavía, pero si esta información llegara a las autoridades correctas...». «Mi hermano no es un criminal», interrumpió Camila, su voz temblando de rabia. «¿No? Tengo fotos, testimonios. Claro, son exagerados, fabricados en su mayoría. ¿Pero crees que eso importará cuando la policía llegue a tu puerta?». Rodrigo se puso de pie bruscamente. «Valeria, ¿qué demonios te pasa?». «¿A mí?». Ella también se puso de pie. «¿Me preguntas a mí qué me pasa? Me dejaste, Rodrigo, por ella. Me humillaste frente a toda nuestra sociedad. ¿Y ahora quieres que me quede sentada y vea cómo ella se lleva todo?». «Valeria, siéntate», ordenó su padre. «Esto no es...». «No, papá, ya estoy harta de jugar a ser la niña educada y obediente. Si esta mujer quiere ser parte de nuestra familia,
que sepa cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Aquí el poder es lo único que importa, y ella no tiene ninguno. Camila se puso de pie lentamente, mirando a Valeria directamente a los ojos. Tienes razón, no tengo poder, no tengo dinero, no tengo conexiones, no tengo abogados caros, pero tengo algo que tú claramente perdiste hace tiempo: dignidad. ¿Dignidad? Valeria se rió. La dignidad no paga las cuentas. No, pero me permite dormir por las noches, y algo me dice que tú no has dormido bien en mucho tiempo. El comentario dio en el blanco. Por un momento la máscara de Valeria se resquebrajó, y Camila vio algo en sus ojos: dolor, soledad, desesperación. Vámonos, Rodrigo, dijo Camila. Esta reunión terminó. Cuando salieron del café, Rodrigo tomó la mano de Camila. Lo siento, no sabía que Valeria estaría ahí. No sabía que había investigado a tu familia. No es tu culpa, pero Rodrigo, no puedo aceptar el dinero de los Castro. No después de esto. Sería como validar su comportamiento, como decir que está bien lo que hicieron. Entonces, ¿qué harás? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no voy a dejar que me amenacen. Voy a hablar con Toño. Voy a averiguar qué está pasando realmente. Esa noche, Camila llegó a su casa y encontró a su hermano viendo televisión en la sala. Toño era un chico delgado, con el cabello largo y una actitud típica de adolescente rebelde. Toño, necesitamos hablar. ¿Ahora? Estoy viendo... Ahora. Su tono no dejaba espacio para discusión. Toño apagó la televisión con un suspiro exagerado. ¿Qué pasa? Dime la verdad. ¿Has estado robando en el mercado? El rostro de Toño palideció. ¿Quién te dijo eso? ¿Es verdad? Toño bajó la mirada. Solo fueron un par de veces. Nada grande. Solo comida. Cosas que necesitábamos. Camila sintió cómo se le rompía el corazón. ¿Por qué no me dijiste que no teníamos suficiente comida? Porque ya trabajas demasiado, Camila. Te matas trabajando para mantenernos. No quería ser una carga más. Ella se sentó junto a su hermano y lo abrazó. Nunca, nunca eres una carga. Eres mi hermano. Pero Toño, esto tiene que parar. Si te atrapan, podrías ir a la cárcel. Podrías arruinar tu futuro. Lo sé, lo siento. A partir de ahora, si necesitas algo, me lo dices. ¿Entendido? Entendido. Después de hablar con Toño, Camila recibió una llamada de Rodrigo. Mi padre empeoró. Los médicos dicen que no pasará de esta noche. Quiere verte. Camila no lo pensó dos veces. Tomó el primer taxi que encontró y se dirigió al hospital. Cuando llegó a la habitación, encontró a don Ernesto consciente, pero claramente débil. Sofía de Salazar estaba ahí, y para sorpresa de Camila, la saludó con un gesto de cabeza que podría interpretarse como respeto. Camila, susurró don Ernesto, gracias por venir. Don Ernesto, no hay tiempo para formalidades, mija. Escúchame bien, mi hijo te ama. Y yo veo en ti lo que Sofía fue cuando era joven. Fuerza, integridad, corazón. No dejes que los Castro te asusten. No dejes que nadie te haga creer que vales menos porque no tienes dinero. No lo haré. Y cuida de Rodrigo. Es un buen hombre, pero puede ser tonto a veces. Necesita a alguien que lo mantenga con los pies en la tierra. Camila sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo haré, se lo prometo. Don Ernesto miró a su esposa. Sofía, ven aquí. Sofía se acercó, y don Ernesto tomó su mano y la de Camila, juntándolas. Prométeme, dijo débilmente, que cuidarás de esta muchacha, que la tratarás como la familia que es. Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo prometo, Ernesto. Don Ernesto cerró los ojos, una sonrisa en su rostro. Entonces puedo irme en paz. Rodrigo entró corriendo en ese momento, seguido por sus hermanos menores. La familia se reunió alrededor de la cama mientras don Ernesto daba sus últimos respiros. Los amo a todos, susurró. Cuídense entre ustedes. Y con esas palabras, don Ernesto Salazar exhaló su último aliento. El llanto llenó la habitación. Camila se quedó atrás, sintiéndose fuera de lugar en este momento tan íntimo. Pero cuando intentó salir discretamente, Sofía la tomó del brazo. Quédate, dijo simplemente. Eres parte de esto ahora. El funeral de don Ernesto fue 3 días después. Fue un evento masivo, con cientos de personas asistiendo, empresarios, políticos, empleados de todas las compañías Salazar. Camila se mantuvo en el fondo, observando cómo Rodrigo cumplía con su papel de hijo mayor,
aceptando condolencias, siendo fuerte para su familia. Pero vio cuando él la buscó con la mirada entre la multitud, y cuando sus ojos se encontraron, él le sonrió débilmente, y ella supo que estaría bien. Después del funeral, durante la recepción en la casa de los Salazar en Las Lomas, Camila se encontró cara a cara con Valeria Castro. «Felicidades», dijo Valeria con amargura. «Ganaste, conseguiste al hombre, la fortuna, todo». «Yo no gané nada, Valeria, y tú no perdiste nada que realmente tuvieras». «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa que Rodrigo nunca te amó, no de la forma en que mereces ser amada, y en el fondo, tú lo sabías. Por eso estás tan enojada, no conmigo, sino contigo misma por haber desperdiciado 2 años en una relación sin amor». Valeria abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. En cambio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sabes lo que es», susurró finalmente, «crecer en este mundo, donde todo es una transacción, donde cada relación tiene un precio. Pensé que Rodrigo y yo teníamos un acuerdo, un buen acuerdo, pero los matrimonios no deberían ser acuerdos. En mi mundo eso es todo lo que son». Camila sintió una punzada de compasión por esta mujer que había sido su enemiga. «Entonces tal vez necesites encontrar un mundo diferente». Valeria la miró por un largo momento, luego se fue sin decir nada más. Más tarde esa noche, Rodrigo llevó a Camila a la azotea de la mansión. La Ciudad de México se extendía ante ellos, un mar de luces parpadeantes. «Mi padre me dejó algo», dijo Rodrigo sacando un sobre del bolsillo de su saco. «Es para ti». Camila abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano. «Querida Camila, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, pero quiero que sepas algo. En los breves momentos que te conocí, vi lo que mi hijo ve en ti. Vi fuerza, bondad, autenticidad. Vi todo lo que el dinero no puede comprar. No dejes que nadie te haga sentir menos. Eres heredera de 2 mundos, el de tu madre, lleno de lucha y dignidad, y el de los Castro, lleno de poder y oportunidad. Usa ambos sabiamente y cuida de mi hijo. Tiene buen corazón, pero a veces necesita que alguien le recuerde lo que realmente importa. Con cariño, don Ernesto Salazar». Camila plegó la carta cuidadosamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Era un buen hombre, el mejor», acordó Rodrigo, «y tenía razón sobre ti, sobre nosotros. ¿Y ahora qué?». Rodrigo tomó sus manos. «Ahora construimos nuestro futuro juntos, a tu ritmo, con tus condiciones, pero juntos». Camila lo miró, viendo no al heredero de una fortuna, sino al hombre que había conocido en el metro, el hombre que la había hecho reír, que la había escuchado, que la había amado sin pretensiones. «Juntos», repitió ella, y en esa azotea, bajo las estrellas de la Ciudad de México, se besaron, un beso que sabía a promesas, a esperanza, a nuevos comienzos. Pero abajo, en las sombras de la mansión, alguien los observaba, alguien que aún no había terminado de jugar sus cartas. La historia de Rodrigo y Camila estaba lejos de terminar, y el capítulo final sería el más desafiante de todos.